más fuerza. Entonces vemos el sitio web y el poder de los datos, pues básicamente el activo fundamental en las organizaciones es la información, los datos que se vuelven información y lógicamente hay que protegerlos. Entonces por eso, como veíamos en el contenido del programa la semana pasada, pues están, digamos que, fundamentados en una norma que es la ISO 27000, una norma grandota, donde tenemos la 27001, donde están todos los conceptos de la parte de ciber o seguridad, donde está la norma 27002, que es la que tiene todos los dominios, los objetivos de control y los controles para que una organización pueda tener una certificación de su sistema de gestión de seguridad de la información, que es un tema de los que vamos a ver aquí en este curso y que dentro de Cisco no le enfocan mucho porque esa no es el enfoque del curso de Cisco, pero nosotros sí vamos a mirar esa parte para que finalmente podamos hacer un ejercicio y ese yo diría que va a ser uno de los entregantes del curso y es el famoso SOA, el SOA, una O pequeñita, que es el establecimiento del alcance o la adaptación de toda esa estructura de la ISO 27000 que se vuelve supremamente importante. Entonces aquí pues nos dicen que esas grandes empresas han sido creadas mediante la recopilación y aprovechamiento del poder de los datos y el análisis de los datos, ¿no? Entonces por eso en estos días oíamos que WhatsApp ya no iba a estar, que toda la información, que no nos conectáramos, que finalmente pues toda la información nuestra está y seguramente está almacenada ya en muchas partes y pues eso es un riesgo, por eso a todas esas entidades como Google, como LinkedIn, como Amazon, como WhatsApp pues tienen que cumplir con los estándares para proteger la información porque lo contrario pues van a tener unas demandas bien complicadas. Estas empresas entonces tienen la responsabilidad de proteger estos datos contra el uso indebido del acceso no autorizado. Y ese crecimiento de los datos ha generado importantes oportunidades para los especialistas en ciberseguridad. Entonces ahí cada vez vemos la importancia de tener una especialización en esta área. Aquí entonces hablamos de los famosos paladines cibernéticos que cuentan con la tecnología para hacer un seguimiento de las tendencias mundiales del clima, monitorear los océanos, seguir el movimiento y el comportamiento de las personas, los animales, los objetos en tiempo real. Pues básicamente entonces estos señores pues lo que tienen es todo un campo de acción. Estamos, y seguramente lo escuchamos cada vez, IoT conectados, billones de dispositivos, cada vez creciendo y estos dispositivos IoT siempre son inseguros y esos dispositivos están recopilando información que puede finalmente quedar disponible a cualquier persona. Entonces aquí dice que surgieron nuevas tecnologías como los sistemas de información geoespacial, los famosos GIS, y el Internet de todo. Entonces aquí ya hablamos, antes hablábamos del IDC o el IoT, aquí estamos hablando de Internet de todo, o sea, IoE en inglés, la Internet de todo, donde cuando hablamos de ese Internet de todo es que tenemos cosas conectadas, procesos y personas, y finalmente está toda la estructura de una organización en riesgo, y por eso entonces cada vez hay ya una industria del ataque, ¿no es cierto? El año pasado, por allá a principios creo que fue, antes de lo de la pandemia, hubo un evento de Kaspersky, no sé si alguno de ustedes estuvo invitado, estuvo por allá, y entonces Kaspersky mostraba las estadísticas y uno de los ingenieros expertos comentaba que hay personal muy capacitado en ciber y una empresa, ya organizaciones que se dedican al hacking, le dicen a un ingeniero, listo, le voy a pagar, digamos que un ingeniero que se gane 10 millones al mes, serían 120 millones al año, y le dicen, le voy a pagar 120 millones para que usted me realice en un mes este ataque. Entonces, esas personas existen y lo que estamos haciendo es que esas personas se ganan 120 millones al mes y listo, tienen el resto del año para vivir tranquilamente. Entonces decían que toda esta tendencia cada vez hace que las personas tengan que, y las organizaciones tengan que definir más estrategias de seguridad, esas estrategias que de pronto ustedes también han escuchado y que ayer hablábamos con los de ciber de las APTs, de las amenazas persistentes avanzadas,
donde ya tienen inteligencia artificial, deep learning. Entonces, todas estas empresas como Kaspersky, todas las que desarrollan sistemas de seguridad y de antivirus, pues están trabajando también en herramientas proactivas que tengan inteligencia artificial para poder estar alineados y estar a la par y estar trabajando de manera proactiva ante todo esto que se viene. Dice que esta recopilación de datos, entonces, en aumento puede ayudar a las personas a ahorrar energía, mejorar las eficiencias y reducir los riesgos de seguridad. Pues básicamente necesitamos una estructura segura. Ahora hablamos de los delincuentes cibernéticos contra los profesionales cibernéticos, ¿cierto? Entonces ahí hay un mundo donde siempre hay unas personas que están utilizando todas estas herramientas para mirar vulnerabilidades, mirar cómo está el sistema, pero desde el otro lado están también personas utilizando estas herramientas para buscar beneficios de muchas formas. Entonces hablamos de esos delincuentes de la seguridad, de la ciberseguridad. Permítanme, yo cojo un lapicito por aquí. Hablamos entonces de esos delincuentes de la ciberseguridad y encontramos los famosos piratas informáticos. Son delincuentes que penetran las computadoras o redes para obtener acceso por varios motivos, económicos, por coger fama, etcétera, etcétera. Y entonces hablamos de los antecedentes de sombrero blanco. Penetran en las redes o los sistemas informáticos para descubrir debilidades, vulnerabilidades a fin de mejorar la seguridad de estos sistemas. Entonces, estos señores de sombrero blanco son los que normalmente contratan las organizaciones para que hagan un análisis de vulnerabilidad, encuentren dónde están sus debilidades para después definir las estrategias de mejoras, haciendo lógicamente todo un análisis de riesgos y determinar cuál es el impacto de ellos. Profe, ¿Sí? ¿me puedo aportar ahí algo? Por ejemplo, a mí en la empresa hicieron eso. Digamos, mandaron un correo donde fue masivo, donde le decían a los usuarios que, digamos, por llevar tanto tiempo en la compañía, se les van a dar unas vacaciones extra. Entonces, que por favor se registran en este link. Entonces tenía tal cual como si fuera la misma organización y de como de 1.000 usuarios, más de la mitad cayeron. Tenaz. Miren que ahora que tú dices, pueden ser que alguien se robe la cuenta de alguna persona de recursos humanos, pero hay veces que le cambian, si dice, por ejemplo, usc.edu.co, le pueden decir US, un espaciecito, C, y no se alcanza a percibir y la gente dice, ah, sí, esto es de la USC. Entonces, hay muchas artimañas para eso. ¿Alguien ha oído o alguien está inscrito más bien a Ponal? Escríbanme en el chat quién está inscrito a Ponal. RT, que es, esto es en inglés, Team Equipo de Respuestas a Incidentes de la Seguridad Informática. Entonces, esto están llegando eventos como esto. Entonces, aquí, por ejemplo, dice Ponal, boletín informativo número 03, esto me llegó el 3 de febrero, alerta de malware circulando en la red. ¿Alguien me ayuda aquí leyendo? Bueno, entonces Andrés Felipe Villa, ¿me ayuda leyendo ahí, por favor? Sí, señor. Campaña de ransomware a los buzones de los correos electrónicos, los cuales buscan engañar al ciudadano con una falsa noticia sobre la baja de su documento de identificación. Este contiene un documento PDF adjunto con una clave. Al ejecutar procede con la descarga de virus que afecta la información de los equipos de la ciudadanía en general. El mensaje del correo no tiene tildes ni justificación y el logo de la Registraduría Nacional no es el actual. Entonces, miren todo lo que está pasando y hay gente que ha caído. Ya muestran las estadísticas que hay gente que ha caído. Entonces nos hablan de ransomware. A ver, aquí voy a mirar a Jennifer. Ah, no, Jennifer es la profesora, ¿no? Alejandro Valencia, ¿qué es eso de ransomware? Un software malintencionado. ¿En qué consiste ese software malintencionado? ¿Qué es lo que realmente hace ese ransomware? Básicamente secuestro de datos. Secuestro de datos. Entonces, entonces por eso ahora hablamos ya de ciber, porque es
Ya no me están secuestrando directamente, sino que me secuestran datos. Y como hoy en día ya los carros de alta gama tienen computador, entonces, ¿qué está sucediendo? Usted va a prender su carro y resulta que le sale un mensaje en la pantalla y le dice su carro está secuestrado. Si usted no paga tantos Bitcoin, no le liberaremos su carro. ¿A cuánto está el COVID, profe? ¿El qué? El COVID-19. Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, aquí hablamos de una campaña de ransomware a los buzones de los correos electrónicos, los cuales buscan engañar al ciudadano con una falsa noticia sobre la baja de su documento de identificación. Entonces, a uno le dice, vea, su cédula ya no va a servir más, si no activa esto hasta tal fecha. Ahora con todo esto del COVID llegaban y le decían, usted ha sido acreedor a un bono por condiciones de desempleo, no sé qué, y la gente feliz, tenga. Usted ha sido invitado, usted ha sido seleccionado para que se haga el examen del COVID y debe mandar estos datos, no sé qué, más robo de información. Entonces, este tipo de información es el que llega cuando ustedes se inscriben a esta página del CSIRT, y aquí en el boletín hay algo muy interesante. Entonces, aquí en el boletín completo dice la campaña, el mensaje de correo no tiene tildes. Miren que generalmente esos correos que son de ese tipo, pues lo hacen de afán, personas que de pronto no tienen ni siquiera muy buen nivel, pueden salir desde cualquier lugar, no tienen tildes, no tienen justificaciones, el logo no es el actualizado, pero uno normalmente no ve eso. Y ahora el compañero que comentaba el caso de las personas que cayeron allá en la empresa, generalmente esos correos tienen un espacio o una rayita por allá abajo y no se identifican. Entonces aquí nos está mostrando alerta, Registraduría Nacional del Estado Civil, aparece así y después dice reporte de registraduría.gov.co, enviado el lunes 1 de febrero a las 6:11. Su cédula de ciudadanía será dada baja en las próximas horas y no le servirá como documento de identificación. Y aquí entonces les aparece algo, dice Registraduría Nacional, este ya no es el logo actual. Estimado ciudadano, la presente misiva es con el fin de informarle que usted la ciudadanía será en las próximas. Si se trata de un error y usted cuenta con su cédula de ciudadanía, podrá reactivarla en línea totalmente gratis en el documento adjunto, reactivar mi cédula. Este documento adjunto contiene la clave, la cual es tal, Registraduría Nacional del Estado Civil, conmutador tal. Y aquí entonces usted hace esto y esto lo que lo lleva es a mirar una problemática que aquí fue detectada con un antivirus. Y en la siguiente página, permítanme que aquí, que es lo que más me interesa que vean, recomendaciones. Nunca haga clic en enlaces dentro de un correo electrónico desconocido y siempre ignore los que le soliciten estas acciones. No responda a mensajes que le soliciten información personal o financiera. No abra mensajes ni archivos adjuntos a remitentes. Y voy a solicitar aquí a Yesid Machado. Léeme esto, por favor. ¿Yesid Machado está? ¿Me escuchan? Sí. ¿Desde dónde? ¿Todo? Aquí. Use programas que verifiquen automáticamente si la URL es legítima antes de que acceda al sitio https c srit.policia.gov.co/sandbots. Exacto. Esto es una herramienta que se tiene. Entonces, si usted utiliza este link, puede colocar ahí la URL, que es el Universal Recurso Localizador. Usted la coloca ahí y automáticamente le va a decir si eso realmente es un URL verdadero. ¿Alguien sabía esto, de ese sitio? No, Los que profe, sabían No sabía. ¿eso lo puede copiar para yo mirarlo? No. No, profe, no sabía. Ok, entonces a ver si aquí me deja. No sé, en este documento no me deja, pero si lo buscamos acá en Ponal.
Entonces, esa página, donde está un Sandbox, que es una herramienta donde tiene varias alternativas para verificar, es muy útil. Entonces, uno antes de dar respuesta, abrir archivos, puede utilizarlo para ello. Este es uno de los ejemplos. Por eso les decía que es bien interesante. Pero, profe, hay otro que se llama Virus Total. Tengo una pregunta. ¿Hay otro mira, que se llama qué, perdón? Virus Total. Sí, claro, hay muchas herramientas. Y tiene Aquí como 50 y pico de antivirus. Exacto. Yo creo Aquí que es mejor esa. No, a ver, vamos por partes. Esto es de la Policía Nacional y por eso yo les quiero mostrar es que la Policía Nacional les está enviando información actualizada de lo que está sucediendo. No, yo digo de archivos nada más. Ahí sí ya es diferente. No, sí, claro. No, hay yo digo de archivos, no. Sí, hay o muchas sea, uno manda unos archivos ahí y ya le llega. O sea, le analiza 50 y pico de antivirus y ya, pero... Correcto. Ahí, no sé. Virus Total tiene para hacer muchísimo análisis, inclusive aquí en el curso van a hacer algunas pruebas con Virus Total de eso también. Listo. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, profe. Usted habla de URLs falsas. Sí. ¿Cómo así URLs falsas? Por ejemplo, Bancolombia, digamos que Bancolombia es bancolombia.gov.co, algo así. Y el atacante te coge un Bancolombia y por allá te le esconde un puntico o te le coloca algo que quede, cuando tú lo ves a simple vista, ¿crees que realmente te está llegando un correo Bancolombia o crees que te está llegando realmente un correo de la URL de la Contraloría o de la Registraduría? Y uno no lo detecta de claridad. Otros, por solamente decir registraduría, creen que eso es verdadero y resulta que es registraduría.gov.ce y le cambian algo. Entonces tú puedes tener muchos URLs que crees que son verdaderos y los ha creado el atacante. Entonces lo que tú puedes colocar aquí es, me llegó un correo que dice registraduría. No sé qué, lo pongo acá a ver si realmente, por ejemplo, lo que están haciendo es, si a usted le llegó el correo de la registraduría diciéndole que su cédula va a caducar y que por favor entre por aquí y la active, usted puede coger ese link y puede darse cuenta de que esa URL no es una verdadera, sino que lo va a remitir a otro sitio para poder recoger toda su información. Entonces es una URL falsa. Eso es una URL falsa, sí. Ok. Ajá. A eso es que le llaman URL falsas, correcto. Sí, no es que como usted dijo que URLs no verdaderas, pero si una URL está registrada, pues es verdadera, ya que la hayan cambiado para corrupción, pues otra cosa. Entonces, por eso quedé como con la pregunta, me quedé como corto. Aquí estoy viendo el historial de recientes y hay mucha gente que ha reportado mira que cuando entró lo que es el ingreso solidario, a mucha gente le llegaba páginas que entraran a la página que eran los datos, pero muchos eran sus dominios de Blogspot, o sea, creaban Blogspot, creaban un poco de cosas y esas cositas eran como unas cosas fáciles de identificar, ya que pues una URL gubernamental empieza con... Se llama phishing, si no estoy mal. Entonces uno ya sabe que prácticamente eso es algo falso. Entonces a mucha gente sí tumbaron con eso el ingreso solidario. ¿Para qué? Claro, porque no, por el hecho de digamos, no poder distinguir los sutiles detalles. Correcto. Listo. Entonces, volviendo acá, hablamos de estos piratas informáticos donde están los atacantes de sombrero blanco, que básicamente son los que van a mirar cuáles son las vulnerabilidades que tiene una organización. Hay atacantes de sombrero gris, se encuentran entre los atacantes de sombrero blanco y los negros. Los atacantes de sombrero gris pueden encontrar una vulnerabilidad y señalarla a los propietarios del sistema si esa opción coincide con lo que ellos están buscando. Y están los de sombrero negro, que ya son delincuentes, poco éticos, que violan la seguridad de una computadora en arroz para beneficios personales o por motivos maliciosos como ataques a la red. Ese es el contexto que se maneja a nivel de esos piratas informáticos. Okay. Listo. Aquí entonces decimos que existen varios tipos de delincuentes. Cada uno tiene sus propios motivos. Están los street kiddies, adolescentes o aficionados,
que lo que hacen es realizar bromas y actos de vandalismo, tienen pocas habilidades, generalmente usan herramientas que existen o instrucciones que se encuentran en internet para realizar ataques. Ya están los agentes de vulnerabilidad, que son hackers de sombrero gris, que intentan descubrir los ataques e informarlos a los proveedores, a los desarrolladores de software. Están los activistas, que son hackers de sombrero gris, que se reúnen y protestan contra diferentes ideas políticas y sociales. Los activistas protestan en público contra las organizaciones y los gobiernos mediante la publicación de artículos, videos, la filtración de información confidencial y la ejecución de ataques de denegación de servicio distribuida. Entonces aquí hablamos del famoso DOS, que son esos ataques de denegación de servicio distribuido, o sea, desde muchos equipos, cuando hablamos de los famosos botnet, que pueden coger a una máquina y que sea un zombie realmente de toda esa estructura. Están también estos delincuentes cibernéticos, hackers de sombrero negro, independientes, de los que les hablaba ahora, que muchas organizaciones ya les pagan, se ha vuelto un negocio, o que trabajan para grandes organizaciones de delitos cibernéticos. Cada año los delincuentes cibernéticos son responsables de robar miles de millones de dólares de consumidores y empresas. Están los hackers patrocinados por el Estado, de pronto algo que ha sucedido inclusive en Colombia. Según la perspectiva de una persona, son hackers de sombrero blanco, sombrero negro, que roban secretos de gobierno, recopilan inteligencia, sabotean las redes. Sus objetivos son los gobiernos, los grupos terroristas y las corporaciones extranjeras. La mayoría de los países del mundo participan en algún tipo de hacking patrocinado por el Estado. De alguna manera también, como decimos, pueden ser de sombrero blanco para analizar el vandalismo y darse cuenta qué está sucediendo en algún nivel. Okay. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí. Es que yo tengo una duda más que todo con los PDFs, cuando decía ahí en el documento que se descargan, sino que yo he visto videos y pues conocidos de que llegan y cogen un PDF y pues obviamente le colocan un 0 de exploit y pues cuando uno lo descarga pues obviamente uno se infecta, ¿no? Pero Sí. en el celular sí es verdad que sí se puede infectar con un PDF. Sí, claro. Pero es que digamos que uno tiene que instalar una APK, ¿no? Pero si es un PDF. No, pero mira que hay simples funciones que tú mediante un clic, uno puede mandar una conexión VPN, o puede mandar un proxy que te mande la información directamente a tu IP. Pero sí, más que todo la ubicación, ¿no? Pero sí, la ubicación, y pues después de que esté conectado a la tarjeta de red, ya perdió. No, pero no en el sentido en el computador. Pues en el computador no, obviamente sí es más fácil. Pero si en el Android, en un Android sí se puede, o sea, esa es mi pregunta, porque pues... Mira, sí, hay un Metasploit que se llama Meterpreter. Ajá, sí, exacto. Y con ese es el que usan para desencriptar el dispositivo. Claro que tiene que estar root, eso dicen. Ajá, exactamente, pero es que en este caso yo le he visto que no tiene que necesitar root. Entonces, en esa parte no estoy muy seguro. Pues mira, yo realmente he visto unos casos que han analizado de computación forense, que está inclusive totalmente dedicado a la parte de dispositivos móviles como celulares o smartphone, y han habido casos de ese tipo. No recuerdo ni tengo presente pues ya los detalles, pero inclusive los voy a revisar, pero para ver qué te puedo encontrar ahí. Pero sí han habido casos en computación forense con estas herramientas específicas para detectar casos en celulares y a través de archivos PDFs han logrado contaminar la máquina o afectarla de alguna manera. Profe, otra cosa, cuando uno coge un dispositivo pues móvil y le inserta un USB y ese USB es obviamente malicioso en el sentido de el HID, o sea que se vuelve un teclado, pues obviamente un Roberto, que por decirlo así, ese podría también en sentido como vulnerar la información ahí, ¿cierto? Sí, claro.
Inclusive creo que aquí hay ejemplos de esos que realmente pueden alterar toda la información del sistema, sí. Ok, gracias. Han habido casos bien interesantes y a ese nivel de máquinas que en algún momento se pensaba que no era como muy viable que se realizaran. Pero ya pues cada vez hay más dedicación, como pagan más dinero, pues hay gente que se dedica a utilizar ya inclusive no solamente software, sino también máquinas de computación forense que son para analizar, pero que las utilizan para atacar. Voy a revisar un artículo, yo tenía por ahí un documento sobre un caso con PDFs en celulares. Bueno, aquí hablamos entonces de los especialistas en ciberseguridad. Frustrar a esos delincuentes cibernéticos, pues realmente es una tarea difícil. Hoy lo decimos y lo comentábamos hace un momentico de las famosas amenazas persistentes, avanzadas, donde hay mucha tecnología y pues siempre van a estar adelante. Dice, las empresas, gobiernos y las organizaciones internacionales han comenzado a tomar medidas coordinadas y la idea es que hay que trabajar colaborativamente entre los desarrolladores de software, de hardware, los gobiernos, las organizaciones, para limitar o mantener a raya esos delincuentes cibernéticos. Las acciones coordinadas incluyen bases de datos de vulnerabilidad. Entonces ya están las famosas CVEs, que son las bases de datos de vulnerabilidad, que son vulnerabilidades, exposiciones comunes. Es un ejemplo de desarrollo de una base de datos nacional. Esa base de datos nacional fue desarrollada para proporcionar una base de datos de todas las vulnerabilidades conocidas que esté públicamente disponible. Entonces ya se encuentran esas CVE con muchos detalles y eso es lo que utilizan las organizaciones desarrolladoras de software y de hardware, los que están metidos en la parte de ciber para mirar información importante. Están también los sistemas de advertencia temprana, que son los famosos HoneyNet. Este proyecto es un ejemplo de la creación de sistemas de advertencia temprana. El proyecto proporciona un HoneyMap que muestra la visualización en tiempo real de los ataques. Interesante también herramienta para analizar y trabajar. Y eso es como poner lo que dicen ahí el dulce para que alguien ataque y empiecen a reconocer y a guardar información. Está la inteligencia cibernética compartida, Infagrar. Es un ejemplo de compartición amplia de inteligencia en ciberseguridad. Este programa es en asociación con el FBI y el sector privado. Y los participantes básicamente se dedican a compartir información e inteligencia para evitar ciberataques hostiles. Aquí también es una ONG donde hay información interesante. Yo de todas maneras este material se lo voy a compartir en la plataforma y ustedes van a tener el acceso también a la página de Cisco, donde también vamos a realizar unos acercamientos en ese enfoque. Listo. Aquí entonces hablamos de esos estándares de la gestión de la seguridad de la informática. Dentro de esos estándares, como decimos, está la ISO 27000. Son ejemplos de estándares de administración de seguridad informática que proporcionan un marco para implementar las medidas de ciberseguridad de una organización. Entonces, eso es una ORG. Hay algunos documentos públicos, otros no. Pero esa es la normativa que, pues básicamente es la gran sombrilla para que pueda una organización acreditar su sistema de gestión de seguridad de la información y tener pasar una auditoría con entes como ICONTET. Aquí también entonces hay que tener en cuenta las nuevas leyes, se promulgan las leyes de seguimiento del grupo de ISACA. Esto es un grupo internacional donde también uno se puede registrar, pues hay que pagar unas membresías, pero están los documentos actualizados de todo lo que está sucediendo. Hay también cursos de ISACA. Yo la otra vez vi que había un curso de ISACA también gratis, interesante en ciber. Dice que estas leyes pueden abordar desde la privacidad individual hasta la protección de la propiedad intelectual. Algunos ejemplos de esa ley incluyen la ley de ciberseguridad, la ley federal de notificación de violaciones de datos de intercambio, la ley de confianza y responsabilidad de los datos, y esto está en ISACA como una institución internacional. Ellos tienen también mucha academia en la parte de certificación,
manejo de procesos, en no COVID, sino COVID, lo que es gobierno de tecnología, etcétera, etcétera. Entonces aquí vemos básicamente que estas herramientas para frustrar el delito cibernético pues tienen que ver con todas estas condiciones, ¿no es cierto? Nuevas leyes, los estándares de gestión de seguridad de la información, la ciberinteligencia compartida, que es lo que están haciendo los gobiernos, las empresas y las instituciones grandes, sistemas de advertencia tempranas, que son esos dulcecitos que están colocando para poder detectar y poder llevar a conocer o tener una base de datos de vulnerabilidades bien grande, que va a ser como esas firmas que le van a permitir a las organizaciones identificar de manera temprana toda la problemática que hay en este mundo conectado. Ok, aquí hablan ya de las amenazas. Tenemos un ámbito de las amenazas siempre van a existir. Y este término de paladines cibernéticos se refiere a los innovadores y visionarios que crean ese reino cibernético, ¿no? Poseen conocimientos para reconocer la influencia de los datos y aprovechar esos recursos para crear grandes organizaciones y proporcionar servicio y proteger a las personas de los ciberataques. Entonces eso se vuelve cada vez muy atractivo. Y estos reconocen la amenaza que presentan los datos y se utilizan contra las personas. Esa amenaza cibernética es la posibilidad de que ocurra un evento nocivo como un ataque. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos? Tenemos unas vulnerabilidades, hay unas amenazas. Cuando esas amenazas logran aprovechar esas vulnerabilidades, logramos el ataque. Esa vulnerabilidad cibernética es una debilidad que hace que un objetivo sea susceptible de un ataque. Son particularmente peligrosas para algunos sectores, pues ya veíamos que esto ya no es solamente empresas grandes, empresas pequeñas, medianas, personas, y el tipo de información que recopilan y que protegen. Entonces, están en busca de datos y como veíamos, algunos tienen unas expectativas diferentes, otros con dinero, otros por hacerse reconocer, otros por burlarse, etcétera, etcétera. Aquí nos muestran algunos ejemplos, dice lo siguiente, son solo algunas fuentes de datos que pueden provenir de organizaciones establecidas. Información personal, la famosa IEP, ¿no es cierto? Información de las personas, de cédulas, del seguro social, etcétera. La parte de salud, historias clínicas, registros educativos, esto también se ha vuelto crítico. Registros de empleos y financieros, ya se conoce el empleado, en qué empresa trabaja, cuál es su salario y la parte financiera, tanto de personas como organizaciones. Y por eso, pues se ha venido hablando cada vez más y de implementaciones muy importantes de blockchain. Entonces, esta tecnología disruptiva cada vez coge más fuerza y tal vez lo hablábamos con los de Ciber hace como 8 días, pues este blockchain que se veía solamente como una tecnología para la parte de minería, Bitcoin, etcétera. Esto es una tecnología que cada vez, y hoy en esta semana veían documentales que me han llegado de IBM y de muchas organizaciones, donde ahora con lo de la pandemia, con lo de la situación de las vacunas, para mirar trazabilidad de las vacunas, desde dónde vienen, con qué fechas, etcétera, etcétera, están utilizando blockchain para poder garantizar toda esa trazabilidad, que no haya. Una de las banderas para blockchain ha sido la no corrupción. Entonces este tema se vuelve muy, muy interesante en la parte de la ciberseguridad. Inclusive hace ya como, creo que es el libro, bueno, no recuerdo, pero fue un libro que salió para la academia, que es Ciberseguridad y Blockchain. Está en inglés, pero es un libro bien, bien interesante, donde muestran todo este planteamiento de ciber, y yo creo que es un tema bien interesante para trabajar y manejar proyectos, no sé, en Python o en Java o lo que ustedes programen. Pero ahí en Medellín, de pronto han oído hablar de Ruta N, y en Medellín está el centro de blockchain,
donde manejan proyectos bien interesantes por si alguien está interesado en fortalecerse en esa área o enrutarse por ahí o algún trabajo de grado o no sé, importante que lo tengan presente. Profe, una pregunta. ¿Sí? Pues por ejemplo, ha pasado, ¿no? Que pues ya que hace un momento pues se mencionó lo de la privacidad, digamos que en una clase cualquiera pues de Zoom, digamos, entra una persona pues que no es un estudiante, sino que aparece así de repente y empieza a intentar sabotear, digamos, la reunión, ¿no? Sí. Entonces, de ahí, por ejemplo, un profesor que le diga a esa persona supuestamente que lo van a sancionar, pero entonces eso no tendría sentido porque si el que entró a esa sala no es de la universidad y no tiene ningún vínculo, entonces ahí lo que se puede hacer es buscar la IP, pero entonces, y si es así, y si el tipo usa una VPN, digamos, ahí supuestamente, ¿qué tendría que hacerse en ese hipotético caso? Proxy mejor, no VPN. Eso también. Sí, habría muchas herramientas, pero ¿qué ganaríamos con VPN? O sea, ¿cuál sería la ganancia con VPN? ¿Para qué VPN? Ocultar la IP. Pero, la dirección. Sí, pero es que, ojo, por ejemplo, Zoom, yo no sé si ustedes vieron, a Zoom en el principio no podía asegurarse la clase, o sea, uno abría una clase y cualquier estudiante podía entrar, o cualquier persona podía entrar si algún estudiante le decía, ve, entra y sabotea esa clase. Y él lógicamente podía esconder su identidad. Pero es más que todo por la contraseña, ¿no? ¿Cómo, perdón? Por la contraseña. Sí, pero entonces, ¿qué pasó ya con todas estas herramientas? Entonces, en Zoom, uno ya puede entrar en Zoom y yo con mi clave de curso puedo asegurar el curso y no permitir, sino que cuando alguien va a entrar, yo puedo validar si efectivamente ese estudiante sí pertenece a la clase y le doy entrada o no. Entonces, todo esto de la pandemia ha hecho de que las empresas reaccionen a todas estas situaciones que se dan. Entonces, yo, por ejemplo, hablaba con conocidos de empresas de tecnología donde me decían, no, pues la pandemia ha sido muy crítica para muchas personas, pero, por ejemplo, para empresas de tecnología que venden soluciones VPN o de cualquier estructura de encripción y de encapsulamiento de túnel, ha sido un negocio importante porque las empresas tienen sus empleados trabajando desde la casa y lo que las empresas están pidiendo, entonces hagamos un túnel, una encripción para que el sistema, entre comillas, se vuelva menos vulnerable. Y ahí es donde han empezado entonces las necesidades de hacer ajustes. Entonces, por allá el año pasado, sí, correcto, el año pasado, por allá a principios, cuando comenzó esto, entonces yo no sé si ustedes escucharon, por ejemplo, de muchas organizaciones, entre ellas Zoom, sacó un mensaje donde decía, se actualiza toda la estructura porque han habido ataques e inclusive se pueden meter, encontraban que habían huecos donde habían servidores de algunas instituciones y se metían por ahí por esas conexiones. Entonces eso se volvió un reto bien importante. Pero realmente, como tú dices, o sea, si es una persona que no tiene nada que ver con la institución, pues ¿qué se le puede castigar? ¿No es cierto? Y empieza lo complejo. Yo tuve un evento con otra institución donde entraba una persona, generalmente a esa misma asignatura, entraba a sabotear la clase. Y yo estuve hablando con la RUAD a ver qué podían hacer ellos, y ellos empezaron a hacer, me dijeron, no, listo, vamos a hacer un monitoreo, y yo no sé si fue coincidencia o qué, finalmente nunca me aclararon qué le estaban haciendo, pero desde que empezaron a hacer el monitoreo ya esa persona que entraba a sabotear la clase no aparecía. Pero son cosas que cada vez habrá más situaciones. Ayer inclusive veía por televisión, no sé si ustedes escucharon la noticia de que era en un colegio, creo que era en Bogotá, que era una clase de niños, de niños, no sé, como de primaria, y a esa clase se metía una persona a hacer cosas obscenas y algo desastroso. Profe, Sí. a mí me pasó en un curso que vi recientemente, entró una persona y colocó contenido pues pornográfico. Ajá. Y entonces la opción que ellos tomaron era ya no usar estas herramientas Meet, Zoom, sino que hacían una transmisión directamente desde Facebook.
Ajá. Y desde ahí daban el curso. Y bueno, habría que mirar hasta qué punto por Facebook también no les podría pasar algo similar, ¿no? Profe, y curiosamente eso pasó en la clase de un compañero, pues que una clase que es de industrial, entonces pues el profesor estaba ahí, ¿no? Entonces llegó un sujeto llamado, es que viejito sabroso, pues un nombre extraño, pues, sí. Nombre polémico. Entonces el tipo empezó a escribirle al profesor, no, profesor, yo quiero que usted se acueste conmigo, pero obviamente le dijo de una forma más grotesca, pues, como puras jergas. Entonces el tipo, la única reacción del profesor fue que no, que es que vamos a sancionarlo, pero pues yo pensaba, o sea, ¿cómo vas a sancionar si no sabes si el tipo pues obviamente es de la universidad? Entonces pues... Bueno, y puede ser de la universidad, pero está escondido detrás de un nombre, entonces eso no... Por eso hay que trabajar es con actividades proactivas. Yo no sé si usted no alcanzan a ver lo que yo hice en este momento. Aquí yo estoy compartiendo. Ustedes no alcanzan a ver las herramientas que yo tengo aquí de Zoom, ¿no es cierto? ¿Ustedes solamente ven la diapositiva o ven las herramientas que yo tengo aquí de Zoom? Diapositiva y a usted. No, diapositiva. Ok. Ustedes no alcanzan a ver, pero por ejemplo Zoom tiene en la parte inferior algo que se llama seguridad. Y eso lo diseñaron precisamente para todas estas situaciones. Entonces uno se para aquí en seguridad y yo en este momento, por ejemplo, puedo bloquear reunión para que nadie más entre o puedo habilitar la sala de espera. Entonces, cuando habilito la sala de espera, me va a aparecer, si alguien está tratando de entrar, me dice, Pedro Pérez está solicitando que lo deje entrar. Entonces, yo podría dejarlo entrar y estar atento, porque me deja estar atento a ese señor que va a entrar y... sí, el tablero. Exacto, y en algún momento sacarlo. ¿Listo? Ok. Bueno. Profe, ¿pero queda bloqueado por vida o solamente por ese link? No. ¿Quién queda bloqueado? La persona que sacaste. Por ejemplo. No, en este momento yo cuando lo saco, él ya no puede volver a entrar a esta sesión. En la próxima sesión, él intentará otra vez conectarse, pero por esta sesión él ya no podrá volverse a conectar. Profesor, ¿pero lo bloquea por la IP? No, solamente bloquea al usuario durante esta sesión. Exactamente. Yo era donde lo bloqueé por la IP. Es solamente por la sesión porque la IP en la próxima vez que trate de entrar también lo va a hacer. Inclusive pues estas personas lo que hacen es utilizar o cambiar la IP y bueno, y todos los trucos que uno hace para... Yo creo que más vale lo bloquea por una SSH o una MAC, porque una IP puede bloquear a 10 personas si están entrando desde el mismo sala de internet o algo, puede bloquear a 10 personas, ya que las IP públicas, si un servicio de internet te lo venden y el servicio de internet te vende, pero todos tienen esa IP, todos navegan con la misma. ¿Para eso que bloqueé por MAC? Deben de ser por MAC o SSH. Pero es que la por MAC ejemplo, se puede cambiar. La MAC se puede también cambiar. Una MAC, no. ¿Quién dijo que no? Una MAC, nadie. ¿Quién dijo que no se puede cambiar? La MAC se puede cambiar. Y claro, la MAC se puede cambiar también. Nunca confíen en la MAC. Nunca confíen. La gente cree que debe confiarse en la MAC, pero mentira. La MAC se tiene que... La MAC hace años... La MAC es super easy de cambiar. La MAC hace... Bueno, cuando yo estaba en Carvajal, que teníamos las máquinas IBM, le estoy hablando por allá hace 30 años, en ese momento las MAC no se podían cambiar. Hoy en día, por software tú cambias una MAC sin problema, entonces por eso ya no es una verdadera opción de seguridad. No hay veces uno dice, no, es que voy a filtrar en la red para que solamente el switch me acepte tales direcciones MAC. De hecho, si hay una base de datos en Internet. Exacto. De donde sacan una API y llega uno y dice, no, pues yo quiero tal MAC. Entonces, el Socket Layer, ¿no es cierto? Estamos ya en la capa 3 o el TLS que se vaya hasta la capa de 4. Ok. Bueno, entonces aquí vemos dentro de esas amenazas los servicios de red como DNS, HTTP y las bases de datos en línea son objetivos principales para estos delincuentes cibernéticos, ¿no es cierto? Estos delincuentes utilizan entonces herramientas de análisis de paquetes para capturar flujos de datos de una red. Entonces ahí es donde uno dice, listo, y seguramente ustedes en redes o en otras asignaturas han utilizado Wireshark como una de las herramientas software libre que es utilizada para hacer análisis de tráfico. Puede manejarlo de acuerdo a lo que quieran, ¿no es cierto? Si
¿Sí han hecho actividades con Wireshark? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Esta herramienta es supremamente poderosa. Hay un libro excelente de Wireshark, no sé si lo han visto, de una señora, ella es norteamericana, creo. Es un excelente libro para trabajo en redes y con esto pues se puede hacer de todo. Dice que estos analizadores de protocolos de paquetes supervisan y registran toda la información que proviene de una red. Los delincuentes pueden utilizar además dispositivos falsos como puntos de acceso, ¿no? Todos esos Wi-Fi, donde decimos, no, me conecto a la internet a través de un sitio libre y empezamos a que creemos que inclusive ese access point es un dispositivo verdadero y es alguien que ha colocado un dispositivo falso para poder capturar toda la información que estamos enviando. Aquí hablamos de la falsificación del paquete o la inyección de paquetes. Interfiere con una comunicación de red establecida mediante la creación de paquetes para que parezca como si fueran parte de esa comunicación. Entonces, lógicamente, pues esos servidores DNS, los servidores HTTP y esas bases de datos, pues son objetivos. Ayer de pronto hablábamos en ciberseguridad y para que lo tengan presente, lo de los famosos OWASP, el top 10 de los OWASP, que son documentos también bien valiosos donde nos muestran todo lo que está pasando a través de este mundo HTTP. Los sectores del reino incluyen también los siguientes: manufactura, y seguramente hemos oído hablar cuando atacan todos estos sistemas de automatización, de controles, de SCADA. Están los sectores de producción energética y distribución que son atacados, ¿no es cierto?, por entidades gubernamentales atacantes que pueden dejar una ciudad sin electricidad. La parte de comunicación, la parte del sistema de transporte, que ya han habido ataques para esto, aéreo, ferrocarriles, vehículos de carretera, pues básicamente son objetivos importantes. A nivel personal, todas las personas necesitan proteger su identidad, sus datos y sus dispositivos informáticos. A nivel corporativo, es responsabilidad de sus empleados proteger la reputación, los datos y, lógicamente, los clientes de la organización. A nivel estatal, estamos hablando de la seguridad nacional y la seguridad y el bienestar de los ciudadanos que están en juego. Por eso, seguramente ustedes han visto o han escuchado o han leído el manual de gobierno digital que en Colombia pues cada vez coge más fuerza, y en Mintit están los documentos de seguridad de la información e integridad. Son unas guías excelentes, muy bien documentadas. Ahí está, digamos, las mejores prácticas para poder trabajar en este mundo de la seguridad. Es bien importante. Yo creo que aquí vamos a hacer algún ejercicio utilizando esos documentos, que son las guías realmente bien definidas. No hay necesidad de inventarse nada para estar trabajando en esas normatividades. Y en Estados Unidos, la agencia NSA es responsable de las actividades de recopilación y vigilancia. Los esfuerzos por proteger la forma de vida de las personas a menudo entran en conflicto con su derecho de privacidad. Y esto es claro, ¿no es cierto? Porque en algún momento eso se vuelve ahí como un choque. ¿Qué tanta información conocen? ¿Qué tanta información no se debe conocer o liberar? Y aquí hablan un poco del lado oscuro de la ciberseguridad. Aquí hablamos básicamente de la propagación de ese lado oscuro. Los ataques pueden originarse dentro de una organización o fuera de ella. Amenazas de seguridad internas. ¿Alguien que me ayude aquí leyendo este párrafo, por favor? Yo, profe. Un usuario interno como empleado o un pater contratado puede de manera accidental o intencional. Las amenazas internas tienen el potencial de causar mayores daños que las amenazas externas, porque el usuario interno tiene acceso directo al edificio y sus dispositivos de infraestructura. Los atacantes internos naturalmente tienen conocimiento de red corporativa, sus recursos y sus datos confidenciales. También puede tener conocimiento de las contramedidas de seguridad, las políticas y los niveles más altos de privilegios administrativos. Ok, entonces miren que, pues lógicamente vemos que hay amenazas internas y externas, y lógicamente
si es una persona de organización y más si es que ha trabajado o trabaja en el área de tecnología, pues conoce toda la infraestructura, conoce cuáles son esas herramientas que están previendo, que están minimizando esos riesgos, cuáles son las políticas de seguridad que maneja la institución y lógicamente puede conocer algunos privilegios administrativos, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo cómo esté configurada esa red, las claves, los usuarios, etcétera, etcétera. Y después hablamos de las amenazas de seguridad externas. Esas amenazas externas de los aficionados o de los atacantes expertos van a explotar las vulnerabilidades en los dispositivos conectados a la red o pueden utilizar ingeniería social. Y esto cada vez también coge fuerza, ya vemos muchos libros donde nos hablan de ingeniería social como trucos para obtener acceso. Los ataques externos aprovechan básicamente las debilidades o las vulnerabilidades para obtener acceso a estos recursos internos. Entonces, pues es lógico que siempre vamos a tener que estar afrontando esos dos frentes que tienen que ver con usuarios que conocen la infraestructura, permisos, etcétera, contra otros que están desde afuera, que están utilizando herramientas para ver cómo explotan esas vulnerabilidades. Aquí también hablan de vulnerabilidad de los dispositivos móviles, que estábamos comentando ahorita. En el pasado, los empleados generalmente utilizaban computadores de la empresa conectados a una red corporativa. Hoy, esto es el boom, ¿no es cierto? Traiga su propio dispositivo. Entonces, hoy en día, pues los empleados dicen, no, yo quiero trabajar en mi portátil. Toda la juventud dice, yo quiero trabajar en mi portátil, yo quiero trabajar en mi smartphone, porque es que en mi portátil tengo las aplicaciones que necesito, con las que ya estoy familiarizado. Y aquí, ya esto inclusive no es D, sino que es una X. Entonces ya no es solamente dispositivos, sino que también es software, aplicativos. Entonces ya en muchos textos lo que encontramos es el VIO X, indicando con esta X que no solamente van a ser dispositivos, sino que pueden ser aplicativos, que pueden ser servicios, etcétera, etcétera. Entonces, en la actualidad, los dispositivos móviles como los iPhone, smartphone, tablets y miles de otros dispositivos son los sustitutos poderosos de los computadores tradicionales. Y la incapacidad para administrar y actualizar de manera central los dispositivos móviles presenta una amenaza en crecimiento para las organizaciones que permiten el uso de dispositivos móviles de los empleados de sus redes. Por eso ya en la norma ISO 27000 ya empiezan a aparecer estrategias para minimizar este tipo de problemática, ¿no es cierto? Y es como tener los NAC, que es el control de acceso a red, donde cuando una máquina va a entrar a la red, ya sea un dispositivo portátil, es que primero tiene que verificarse cuál es el sistema operativo que tiene, si tiene los últimos parches, si no los tiene, mandarlo a una VLAN de cuarentena para que allá le actualicen los parches necesarios, poder después ingresar. Es todo un sistema complejo, lógicamente una estructura muy costosa de los diferentes fabricantes, pero ya se ha vuelto una necesidad de que en las organizaciones sean conscientes de que ese VIO-X es un hecho y no podemos bloquear el acceso de usuarios, sino que tenemos que buscar la forma de cómo puedan interactuar de una manera menos probable de ser una puerta trasera o una puerta de entrada al sistema. Aquí hablamos del surgimiento entonces de Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas es el conjunto de tecnologías que permiten la conexión de varios dispositivos. Las tecnologías de Internet de las Cosas permiten que las personas conecten miles de millones de dispositivos de Internet y estos dispositivos incluyen motores, dispositivos de entretenimiento. Esta tecnología afecta la cantidad de datos que necesitan protección. Cada vez necesitamos más protección. Con el surgimiento de esto, hay muchos más datos que deben administrarse y protegerse. Por lo tanto, hay trabajo para los hackers. Correctamente. Entonces, aquí hay más dulces, quieren hacer más, y ya entonces hablamos Internet de todo, ¿no es cierto? Todo conectado. Entonces ya vemos que, como decía por allá, alguna vez que estaba preparando una conferencia de los dominios de la ciberseguridad,
que cuando estaban esos teléfonos que uno utilizaba en la casa, que era con disco, que uno marcaba y él sonaba, de pronto ninguno de ustedes los conoció, pero sí los han visto en fotos, pues decían que eso era un elemento muy seguro, porque eso era solamente para llamar. Se hablaba también de que el computador, cuando nace el computador, no nació pensando, o esos sistemas operativos no nacieron pensando en que iban a estar conectados en una red. Entonces, por eso es que hay tantas debilidades que se han venido solucionando con el tiempo. Entonces ya hablamos de la estufa conectada a internet, del refrigerador conectado a internet. Entonces todo se vuelve una necesidad, por eso es que cada vez dicen que se necesitan expertos en estas áreas y no se encuentran. Ok. ¿Qué más tenemos? El impacto de los datos masivos, ¿no es cierto? Y entonces aquí hablamos de estas Big Data, ¿no es cierto? Entonces es tener datos de todo interconectados. Los datos masivos son el resultado del conjunto de datos que son grandes y complejos, lo que hace que las aplicaciones tradicionales de procesamiento de datos sean inadecuadas. Entonces aquí ya necesitamos herramientas especializadas para poder trabajar el procesamiento descentralizado de una manera ágil. Y los datos masivos presentan desafíos de oportunidades en 3 dimensiones: volumen o cantidad, la velocidad de movimiento y de procesamiento y la variedad o rango de tipos y fuentes de datos, ¿cierto? PDFs, videos, imágenes, etc. Como resultado, los sistemas empresariales entonces deben realizar cambios drásticos en los diseños de productos de seguridad y las actualizaciones importantes a las tecnologías y las prácticas. Entonces, aquí cada vez vemos que se requieren entonces sistemas inteligentes. Por eso entonces ahora ya los señores de Kaspersky y toda esta gente está trabajando en inteligencia artificial, deep learning, para trabajar de manera proactiva ante todo lo que está y lo que sigue viniendo. Aquí hablamos de esas armas avanzadas que les comentaba en un principio, las famosas APTs, amenazas persistentes avanzadas. Avanzadas lógicamente porque utilizan tecnología de punta, persistentes porque están dentro del sistema y ni se dan cuenta, y pues lógicamente son amenazas. Es una amenaza continua a los computadores que se realiza en el radar contra un objeto específico. Los ataques a los algoritmos pueden rastrear los datos, la cantidad de energía que utiliza, usar información para seleccionar objetivos o para activar alertas falsas, que esta es otra de las cosas para la distracción. Selección inteligente de víctimas. Dice, en el pasado los ataques seleccionaban las opciones más fáciles o las víctimas más vulnerables. Muchos de los ataques más sofisticados se ejecutan solo si el atacante puede igualar las firmas de las víctimas del objetivo. Y hay alcances mucho más amplios, el efecto cascada, ¿no es cierto? Es lo que decimos, desde uno empiezan a atacar a muchos sistemas. La administración de identidades federadas se refiere a varias empresas que permiten a los usuarios utilizar las mismas credenciales de identificación. Hablamos de las maneras más comunes de proteger la identidad federada, es vincular la capacidad de inicio de sesión a un dispositivo autorizado. Pero entonces aquí ya viene la parte del BID, o sea que cada vez hay que estar preparados para todas estas nuevas tendencias. En cuanto a las implicaciones de seguridad, miremos a ver aquí quién nos ayuda. Vámonos por aquí por la mitad de esto. Omar Muñoz. Aquí, profe. Listo, ¿me ayudas aquí leyendo esta parte, por favor? Un ataque... espere. No, un aquí, ataque... ¿Dónde, señor? Ah, ya. Existen muchas implicaciones de seguridad relacionadas con el lado oscuro de la ciberseguridad, incluidos los centros de llamadas de emergencia de los Estados Unidos, que son vulnerables a los ciberataques que podría apagar las redes del 911
y comprometer así la seguridad pública. Entonces miren que esto cada vez se vuelve más agresivo, que por ejemplo a estos centros de llamadas al 911, que es de todas las emergencias y eso, pues puede ser atacado y finalmente generar un caos nacional o mundial. Listo, vamos con otro participante aquí para que no se nos vuelva. Kevin Ulloa, ¿me ayudas con esto, por favor? Dígame, profe. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me ayudas con esto, por favor? Sí, profe, trato de hacerle grande esa imagen, solo me sale la suya grande. ¿Cómo, perdón? ¿Qué pasa? Que solo me sale la imagen suya grande y la otra me sale pequeñita y no la puedo hacer grande. Sí, ¿eso por qué? A la diapositiva. Tienes que intercalarlo. ¿Cómo lo hago eso? Y no puedes mover, ¿estás en el smartphone? Hazle PIN. Y si le das clic a la Sí, presentación. le estoy dando clic a la presentación, pero no se me hace grande, es una De imagen pronto en los chiquitita. tres punticos y en los tres punticos aparece un PIN. Ajá. A ver. O doble clic de pronto te sirva. Sí, doble clic y se me cambia, pero al profe solo en pantalla grande. ¿Verdad? Uy. Sí. Qué raro. No sé, no me deja. Ok, pero entonces... Voy a tratar de arreglarlo, profe. Ok, para que revises entonces a ver qué puede estar pasando. Listo, entonces voy a ir con otro, ahí me voy dando cuenta de los problemas que tienen, ahí no lo sabíamos. Daniela Lozano. ¿Daniela los escucha? Sí, profe. Ok, ¿me ayudas con esto, por favor? Listo. Un ataque de negación de servicios telefónicos, TDOS, utiliza las llamadas telefónicas a una red telefónica objetivo, lo que condiciona el sistema y evita que las llamadas legítimas pasen. Correcto. Entonces miren hasta dónde llegamos, ¿no es cierto? Podemos bloquear un sistema de telefonía, evitando de que los usuarios que verdaderamente pueden hacer llamadas no tengan disponibilidad. Hablamos de los centros de llamada 911, de próxima generación, son vulnerables porque utilizan los sistemas de voz IP. Son sistemas que están conectados a través del protocolo de Internet. Entonces miren lo que yo por allá leía un libro de un personaje, era como un, no sé si eso dice sociólogo o qué, y tal vez usted, ya no recuerdo el nombre, y él decía que cuando apareció el tren había llegado situaciones de desgracia, porque cuando un tren se descarrilaba morían muchas personas. Entonces que si no hubiera aparecido el tren no habían sucedido todas esas cosas tan lamentables. Y pues una persona que tenía una visión diferente, él decía, nunca tengo celular porque eso realmente me genera riesgos, pueden darse cuenta de dónde estoy, pueden hacerme seguimiento, cómo me desplazo, dónde me muevo. Entonces son cosas que aquí vemos, migramos a voz IP y ya no hay líneas fijas tradicionales como anteriormente era lo más común, y eso finalmente nos lleva a situaciones de riesgo a nivel de los sistemas telefónicos. Maldonado, triangulación, ¿no? ¿Cómo, perdón? La triangulación. Exactamente, exactamente. No veo una cosita, con el compañero que tenía problemas, creo que ya lo solucionó, ya sé por dónde es. ¿Y qué era lo que le pasaba? En la parte superior derecha hay un puntico que se llama vista, y ahí le da intercambiar video y pantalla compartida, por si está escuchando. Ah, listo. Ya lo logré. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Chévere, chévere. Eso es lo interesante que todos aquí aportamos. Muy bien. Entonces aquí ya hablamos de un reconocimiento mejorado de las amenazas a la ciberseguridad y hablamos de las defensas contra los ciberataques al inicio de la era cibernética eran bajas. Un estudiante inteligente de escuela secundaria o script kiddie podía tener acceso a los sistemas. Ahora los países de todo el mundo son más conscientes de estas amenazas y por eso ya uno empieza a ver en las organizaciones que este cargo, bueno, esto no es un 5, esto es una S, que este cargo empieza a coger fuerza, ¿no? Ya no es solamente el CEO haciendo de todo,
sino que ya tenemos un CISO donde hay un Chief Information Security Office que está dedicado precisamente a la seguridad porque las empresas sí la requieren. La amenaza que presentaron los ciberataques ahora encabezan la lista de las mayores amenazas a la seguridad nacional y económica en la mayoría de los países. Entonces, por eso, cada vez se requieren personas con mayor conocimiento y acreditación en estos enfoques. Listo. Aquí hablan un poco más de esos marcos de fuerza laboral, que es básicamente una información. ¿Profe, se le fue la voz? De pronto porque moví el micrófono, que aquí como que hay un zancudo que me estaba acompañando. Entonces, aquí hablamos de los requerimientos a nivel de empleo, cómo abordar la escasez de especialistas en la ciberseguridad. Y aquí hay algo bien interesante de este instituto, el Instituto Nacional de Normas, esto es Tecnologías, Estándares, Instituto Nacional. El Instituto Nacional de Normas de Servicios y Tecnologías, bueno, más o menos esa es la traducción, creó un marco de trabajo para las empresas y las organizaciones que necesitan profesionales en el área de la ciberseguridad. ¿Alguien ha ingresado a NIST a ver toda la documentación que hay en la parte de seguridad? Es excelente página para tener información de bases de datos de ataques, hay información muy importante. Hay 7 categorías de paladines en el área de la ciberseguridad. El marco de esa fuerza laboral categoriza el trabajo en ciberseguridad en 7 categorías. Operar y mantener, proteger y defender, investigar, recopilar y operar. Esta es una pregunta típica del examen de certificación en cualquier entidad de certificación de seguridad. Entonces, lo que se busca es que haya personas que operan y mantengan, incluye proporcionar soporte técnico, administración y el mantenimiento para garantizar el rendimiento y la seguridad de los sistemas. Pero hay otros que están trabajando en el área de proteger y defender. Incluyen la identificación, el análisis y la mitigación de amenazas a los sistemas internos y redes internas. Entonces, estos están identificando, analizando y mitigando esas amenazas. Está el investigador, que incluye la investigación de los eventos cibernéticos de los delitos informáticos. Y está el que recopila y opera, incluyen operaciones especializadas de ataque y engaño. Y la recopilación de información sobre ciberseguridad. Esos digamos que son los 4 frentes que se manejan a nivel del NIST, que como les digo también pueden encontrar información muy valiosa para todo este proceso de la ciberseguridad. Ok. Aquí hablamos que analizar incluye la revisión y evaluación altamente especializada en la información entrante de ciberseguridad para determinar si es útil para esa inteligencia. Entonces hay que ver si eso realmente sirve para hacer ese análisis detallado que permita trabajar de una forma proactiva. Está la supervisión y desarrollo, establece el liderazgo, la administración y la dirección, y disponer de manera segura incluye conceptualización, diseño y creación de sistemas de tecnologías de la información seguros. Dentro de esas categorías pues existen varias áreas de especialidad. La área de especialidad dice que luego definen de tipos de acuerdo a cada uno de esos trabajos y pues hay unos detalles que ya depende cada uno de sus enfoques. Finalmente un especialista trata de tener un conocimiento en los diferentes frentes. Y aquí hay unas comunidades de ciberseguridad en línea. Los especialistas en ciberseguridad deben colaborar a menudo con colegas. Las organizaciones internacionales de tecnología a menudo proporcionan talleres y conferencias, algunos gratuitos, otros no. Dentro de esto está el CER, el equipo de respuesta a incidentes. Hay uno en Colombia también, pues esto es mundial, pero está el COLCER, del que hace parte el PONAL. Está SANS, donde vemos también información bien importante en la parte de seguridad, los ataques que han sucedido. Pues lógicamente no todas las empresas reportan lo que ha sucedido,
la parte para análisis de riesgos, FIRS, Infoset, que también es un sistema que maneja información interesante. Esto tiene alianzas también con PONAL, lo que es los sistemas de control de seguridad. Entonces hay varias entidades que es importante saber que existen y en ellas se puede encontrar información, se pueden encontrar capacitaciones y estar actualizado en ese campo. Y aquí ya finalmente hablan de las competencias de organizaciones estudiantiles de ciberseguridad. Bueno, básicamente los especialistas en ciberseguridad deben tener las mismas destrezas que los hackers, especialmente que los hackers de sombrero negro, para ofrecer protección contra ataque, ¿no? Y por eso es que oímos que esos hackers que han estado presos un tiempo, después salen de la cárcel y los primeros que lo contratan son las grandes empresas como Amazon, como Google, para que analicen su estructura. Las competencias, bueno, existen varias características ahí y eso ya es en función del trabajo. Y aquí, como les decía, hay varias certificaciones. Está Contact Security, está este es muy famoso en la parte de hacking ético, el CEH, unos materiales bien interesantes, como veía en la página de SANS, HIAT Security Essential, certificaciones que también llevan a tener especialistas en esa área. Más certificaciones de ISC, SIN, y bueno, aquí nos muestran cómo convertirse, estudiar y prepararse. Eso es el recorrido por este primer capítulo que es introductorio a esa parte de ciber. Se ha tenido la función de comparar. Ok. Listo. Entonces quiero entrar aquí. ¿Dónde estás? Aquí. Compartir. Listo, entonces, ahora los que no les haya llegado el correo de invitación al curso, pues me lo hacen saber, se quedan al final para que me den los datos y yo los pueda inscribir. Este va a ser uno de los materiales que vamos a utilizar de apoyo. Como les decía, para los que aún no tienen el certificado de ciberseguridad esencial de Cisco,